hacer. Tú necesitas leer como escritor, necesitas ver qué hacen otros, tanto para bien como para mal. Aprender técnicas narrativas, recursos narrativos, lo que sea. Y entonces absorberlo y decir, ¿esto me puede funcionar a mí en esta novela o no? ¿Cuál es el cambio interno Sí. relevante del personaje? ¿Qué quiere? ¿Qué no quiere? ¿Qué es lo que cambia, ¿sabes? En él. Ujú. A lo mejor el lector se implica más o le gusta mucho un personaje, ¿no? Porque ve que ha evolucionado. Hola, Hola, buenas. buenas Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy bien, encantada de estar aquí. Un placer, un placer Se me, hablar contigo. Pues nada, que bienvenida, gracias por estar por aquí, que es un placer conocerte. Igualmente, tenía muchísimas ganas. Bueno, yo ya, tú eres Ana, para quien no te conozca, ahora harás una presentación, pero bueno, por mi parte yo te conocía hace un tiempo, conocía tu obra y todos los libros que tenías, bueno, el de poesía que tenías y ahora que estás con novelas y tal, Ujú. y me encanta el recorrido que has llevado, tienes tu web, tienes todo funcionando. Me encanta, por cierto, la casa en la que vives, Ay, o sea, me parece preciosa. gracias, Eso ya a título personal. gracias. Muy bien. Y, y nada, pues simplemente para quien no te conozca, si quieres presentarte un poquito, pues cuéntanos sobre quién eres y pues Ujú. qué es lo que haces. Bueno, pues eso, yo me llamo Ana, soy escritora desde hace muchos años, lo que pasa es que yo empecé a publicar en el 2018. Empecé publicando poesía con el poemario Por si me pierdo y después Ujú. me lancé a la novela, que bueno, había venido antes la escritura de la novela, pero lo publiqué más tarde que la poesía. Y a partir de entonces publiqué, pues eso, fantasía, cuentos infantiles, relatos y luego ya por fin El Guardián de la Memoria, que es mi última novela publicada, que no tiene nada que ver con la Ujú. fantasía, ni con la poesía, ni nada de eso. Es más bien ciencia ficción y distopía. Qué guay, qué guay. O sea que un recorrido bastante variado veo yo y Sí. que según estuve leyendo un poquito en tu web, sí que era eso, ¿no? Que tú escribías ya desde hace mucho tiempo, Ujú. que siempre te ha gustado el mundo de las letras, lo que pasa es que aún no te habías lanzado a lo mejor a publicar, ¿no? Sí, bueno, más que a publicar, a tomármelo en serio, porque al final yo hablo un poco por todos los de nuestra generación, aquellos que decíamos, no, es que queremos dedicarnos al mundo de las letras o de la música o tal, y te decían, igual mejor te haces una carrera de verdad y luego ya si quieres pruebas, ¿no? Entonces ese fue un poco mi recorrido. Yo estudié derecho y el día que terminé la carrera dije, se acabó, o sea, no, esto no es para mí y me busqué Claro, otro trabajo que me permitiera escribir y me lo tomé en serio. claro, qué guay, qué guay. Mm. Entonces, ¿ahora complementas la escritura con algún trabajo nutricional o estás puramente Sí, escribiendo? no, no, yo trabajo, yo tengo mi trabajo Magel, por así decirlo, el que paga mis facturas y tengo suerte de tener un muy buen horario que me permite eso, compaginar todo, escritura, el trabajo, la niña y todo. Claro, claro. Ese es uno de los grandes proyectos que tienes ahora en marcha. Sí, Esa pequeña que tienes por ahí rulando. Muy totalmente. bien, muy guay. Pues súper. Y bueno, pues ¿nos podrías recomendar algún libro? Yo siempre pido una recomendación. Puede ser una novela, puede Ujú. ser un libro de no ficción, puede ser lo que tú quieras que leamos. Vale, pues mira, una de las últimas novelas que he leído, que es Dioses de Jade y Sombra, de Silvia Moreno García y editado por Minotauro, que me fascinó porque coge la cultura mexicana y nos lleva a una historia Ujú. de México de los años 20. Entonces es la plena época del jazz, pero en México. Y eso tiene muchísima mitología mexicana y es una pasada de libro, me encantó. Pinta muy guay y sobre todo Mm, una ambientación mm, muy única, ¿no? Súper, exacto, sí, súper sí, sí, particular. es verdad. Qué guay, qué guay. Pues recomendación Ujú. apuntadísima. Y bueno, ahora hablando de tus novelas, concretamente tu última novela o tu novela más reciente, que es El Guardián de la Memoria, ya lo tengo yo por aquí. Brutal. ¿Qué nos puedes contar sobre este libro? ¿Qué vamos a encontrar dentro? Sé que es difícil para un Muy autor sintetizar complicado. un poco, es muy complicado, pero bueno, ¿qué podemos encontrar aquí en El Guardián de la Memoria? Bueno, es muy
difícil hablar siempre de esta novela porque o sea, no me gusta hablar mucho porque creo que se destapa toda la trama y entonces no tiene sentido después leerlo si sabes realmente de qué va. Pero bueno, podemos encontrar un Nueva York un poco distópico, aunque la verdad es que cuando se empieza a leer la novela no te parece una distopía en absoluto, te parece más bien algo contemporáneo, un Nueva York como el que hay hoy en día. Sin embargo, a medida Ujú. que va pasando la historia, que te vas metiendo en ella, descubres pues que ese Nueva York no tiene nada que ver con lo que conocemos, porque pasa algo que el lector va a descubrir a la vez que la protagonista. Entonces vamos a tener conspiraciones, personajes grises, acción y drama también. Yo creo que hay un poquito de drama. Wow. Hombre, pues así visto pinta súper, súper interesante. Y a mí siempre esta novela me había dado las vibes porque yo siempre, o sea, desde que lo publicaste lo estuve echando un vistazo. Y a mí me había dado esta sensación de una portada súper, súper llamativa, Ujú. como me recordaba como a un, pues eso, ¿no? A una distopía, una actualidad con mucho color, mucho. Me pareció una portada muy viva y creo que en la novela a lo mejor vamos a encontrar también un poco de mucho de esa vida, ¿no? De vivir ahí a tope. Yo, por lo que Sí. estoy viendo, Ujú. Además es que la protagonista vive la vida a tope. O sea, desde el principio ya lo ves que a Cora le encanta la fiesta, le encanta salir, le encanta desfasar, quemar Nueva York y bueno, pues sí, la portada tiene mucho del interior del libro, claro. Sí, totalmente. Preciosa, preciosa. La verdad es que quedó muy, muy chula. sí, a mí me gusta Y muchísimo también. bueno, la publicaste con Munich Editorial. Ya habías publicado alguna cosita con ellos, ¿verdad? Sí, Sí. había publicado anteriormente un libro autobiográfico, un libro de no ficción, y que se llama Flores que no fueron, y estaba muy Ujú. contenta con el trabajo de la editorial, así que para mí ha sido una alegría enorme seguir con Qué ellos. guay. Qué guay, sí, tú empezaste ahí con, o sea, supongo que hubo un punto de contacto de esta es la novela o tal, y en el momento en Ujú. que ellos te contestan, ¿no? Y te dan ese, que la van a echar para adelante, entiendo que pues tiene que ser impresionante, ¿no? A nivel de Sí. como escritora, Ujú. una sensación increíble. Pues muy Sí, guay. Además, muy contento con ellos porque sé que continúan con su actividad, sí. que fue un momento un poco de que se acaba, pero bueno, siguen hacia adelante, así que todo el Sí. mundo que vaya ya mismo a leer El Guardián de la Memoria, vamos. Además, bueno, y aprovecho para decir que hemos anunciado la próxima novedad que publicaré con ellos a finales de año, así que es súper guay. Qué guay, qué guay, qué guay. Bueno, pues de esa novedad, a ver, ¿qué primicia nos puedes dar? Ya que estamos aquí, vamos a intentar sacar todo lo que podamos. Pues, a ver, diría el título, pero tengo que confesar que no lo sé. O sea, es que ¿Cómo puede ser? no te lo juro, no tiene título. La biología, porque son dos libros, tiene título, que es La perdición de Vestalia, pero los libros independientes no tienen títulos. Y este libro está terminado desde hace 2 años y no tiene título. Entonces, pues Ostras. bueno, poca cosa puedo contar. Es steampunk, eso sí que lo puedo decir. Y bueno, pues es que hay mucho drama en esa historia. He estado usándola. También puedo decir que he añadido 6.000 palabras en esta última revisión, o sea, una barbaridad. Ostras. Sí, Y sí, bueno, sí. pues eso, hay también mucha acción, un poco de fantasía, pero muy poquito, porque es steampunk, pero bueno, diferente también a Claro. todo lo que he publicado. Oh, pues sí, sí, me encanta que vayas variando así con el estilo y probando cosas nuevas, que yo creo que eso como autor nos hace crecer mucho y es muy valiente. Y vamos, obviamente que si es steampunk yo ya voy a estar dentro automáticamente. Entonces, genial, con Qué muchas guay. ganas. Y bueno, aprovechando el comentario que ha dejado aquí Víctor, para ver si Ujú. vas a ir a alguna feria, ¿tienes algún evento previsto? Ya por, Sí, por dejar algo anunciado. el fin de semana del 2, bueno, el día 2 voy a estar en Madrid. Voy a estar en la caseta de Sargantana por la tarde. El fin de semana siguiente, el día 9, creo que es que también es viernes, voy a estar en Zaragoza. Luego el 23 y 24 en Torrelavega, Cantabria. Y luego estaré en el Celsius también. O sea que muy Toma ya, repartido. casi nada. Sí. Muy bien, muy, muy buen recorrido.
Y por supuesto, cuando pases por Zaragoza, ya estamos tomando café, porque yo vivo en Zaragoza. O sea Ah, pues mira, que pues ahí estaré en bienvenidísima, la caseta bienvenidísima. de la Asociación Aragonesa de Escritores. Ahí estaré toda la tarde del ¿Ah, viernes. sí? Yo Sí, también. no fastidies, pero Sí, el pero yo viernes creo que jueves, voy el jueves. Yo creo que voy qué el jueves. fuerte. Bueno, me pasaré a verte, me pasaré a verte. Anda, pues yo voy el viernes y es que mi Qué padre es de fuerte. Zaragoza. Y Anda, mira, sí, mira. sí, sí, Mañico. entonces somos maños, sí. Entonces, bueno, me han adoptado así un poco los de la asociación y me dejan un huequito para la feria y me hace una ilusión tremenda. Genial, genial. Pues aquí nos veremos. Claro, mira qué guay. Súper, súper. Pues nada, y Víctor, que sé que Víctor es de Madrid, aprovecha y ves, este chico yo te digo que va y se lo compra seguro. O Pues sea, aquí mira, pues tienes un ahí lector está. asegurado, Además, aseguradísimo. tengo regalitos para los que compren el Guardián en la feria. Ojito, ojito, ojito. O sea que, vamos, ya ha caído, ya ha caído. Muy bien, genial. Pues bueno, vamos a hablar un poquito, si te parece, de tu escritura, de tu método de escritura. Ya, como has comentado, escribes novelas que has tocado en diferentes Ujú. géneros, diferentes estilos. Yo creo que eso está muy bien y te fortalece mucho como autora. Entonces, bueno, no sé si nos podrías contar un poquito más sobre tu método de escritura o cómo es para ti este proceso creativo, ¿no? de escribir una novela. Bueno, pues siempre digo que depende mucho también del género literario en el que esté, porque como bien dices, yo voy tocando palos porque me gusta experimentar. Lo que más me gusta es la fantasía, pero porque evidentemente es lo que más leo. Entonces es como mi rincón seguro y voy mucho más segura que cuando toco otros palos. Pero creo que enriquece mucho probar otros géneros, oye, que igual no funciona, pero yo lo intento. Entonces he descubierto que con cada género, evidentemente, pues tengo que tener una forma de trabajar diferente. Yo antes era muy brújula, o sea, 100% brújula. Y con la primera Ujú. novela descubrí que eso no era para mí. Fue un desastre absoluto. Conseguí terminarla, pero me costó sudores y lágrimas, porque me agobiaba muchísimo el no saber dónde iba, porque no sabía ni el final. Disfrutaba mucho a la hora de escribir porque es muy Mm, guay sentarte y decir voy a fluir todo lo posible, pero es verdad que me generaba muchísima ansiedad no saber cuál era el siguiente paso. Entonces, con El Guardián, que es una novela que tiene mucho misterio, tiene muchos secretos que se van revelando, yo no podía ser brújula. Yo necesitaba saber dónde iba cada momento y dónde estaba pisando para anunciar, bueno, revelar los secretos en los momentos oportunos, trabajar mucho la tensión, los puntos del conflicto. Entonces empecé a escaletar. Y para mí una escaleta mm, es básica, es lo principal que hago cuando yo me pongo a escribir. Si escribo cuentos, prescindo un poco de la escaleta. Me hago una escaleta más básica, pero no, bueno, voy un poco más sobre la marcha. ujú. Pero en adulto y juvenil necesito una escaleta bien hecha. Que después no Claro, significa que no improvise, porque me gusta también ir improvisando a pesar de que tengo mi propia escaleta. Ahí soy benévola conmigo misma y me dejo fluir cuando a mí me apetece, porque creo que también se trata de disfrutar de lo que uno hace. Entonces, bueno, claro, ese es un poco mi método de escritura ahora mismo, en general. claro. Claro, claro, genial. Y me parece muy, muy adecuado por eso, porque hay mucha gente que yo creo que conforme va escribiendo, a lo mejor se meten en el mundo de la fantasía, que normalmente lleva un world building brutal, Claro. en muchos casos, y entonces como o te organizas un poco, ya sea una escaleta, un cuaderno, unas notas, Ujú. unos posit, lo que sea, o Sí, ir totalmente brújula, es lo que tú dices, es que te vuelves claro, loco. O sea, te puedes volver loco en este estilo de novelas. sí, Y más tú, si metes el tema de un poco de misterio, de ir desvelando cositas, de claro, claro. hay que Y sobre organizarse, todo sí o porque sí. yo tengo súper mala memoria, muy mala memoria en todo. Entonces, a lo mejor estaba escribiendo, sí, sí, pues eso. He tenido que hacer un libro sobre esto y todo. Yo tengo muy mala memoria y me cuesta mucho seguir el hilo de mis propias historias si no tengo una base. Entonces, a lo mejor de repente te digo cosas básicas, de repente un personaje moreno y luego es rubio, Claro, ¿sabes? Pero, y no pasa nada con cosas superfluas,
cuando son problemas de trama, pues evidentemente no puedo dejarlo al azar ni decir, bueno, ya lo arreglaré. No, aquí Claro. necesitamos un poco de trabajo previo antes de ponernos a escribir. Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo también Mm. soy de los que necesitan un poquito de algunas fichas, algunas cosas, aunque sea de ficha de personaje, saber qué, Sí, porque es lo que tú dices, es que yo a lo mejor vengo de aquí a un mes y yo pongo aquí que era rubio con todo mi convencimiento y luego resulta que había dicho que no. Bueno, pues es que totalmente. eso o me lo ordeno o se me va por todos los sitios y la novela Sí, a mí igual. termina en una cosa que no. Bueno, pero al de Juego de Tronos ya le pasó, ¿eh? Que de repente en una escena tenía un caballo que era yegua, en otra era yegua que era caballo, y un personaje que era hombre o mujer dependiendo de cómo le viniera a él. O sea que bueno, si incluso a los grandes les pasa, bueno, Claro, claro. Jo, además, el tema de Canción de Hielo y Fuego y todo, que es súper obsesivo. O sea, tienes pues ahí miles de años de historia de reyes, claro, de no es sé que, qué. O sea, pues imagínate, la pues creación que sí, hay pues tiene ahí, un personaje ahí que a veces se le va y a veces es hombre, a veces mujer, y bueno, no pasa bueno, nada. claro, más moderno, Sí, ¿no? sí, 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 totalmente. No, no. Adaptado a la actualidad. Genial, genial. Pues oye, muy guay. Y bueno, a ti, ¿cómo es tu proceso a lo mejor creativo en cuanto a captación de ideas, ¿no? Porque Ujú. es, como son géneros tan Sí. distintos, entiendo que tú lo que leerás, entre otras cosas, será pues todo esto de fantasía y tal, que es lo que leo yo también. Pero bueno, ¿cómo validas tú, ¿no? Tus ideas para decir, tal vez podría valerme para una Eso. novela, voy a tirar para adelante ahí. Vale, me imagino que a ti también te pasará. Los escritores tenemos como un radar que está ahí siempre funcionando y cada vez que vemos algo decimos, uy, esto se podría convertir en una novela. Entonces yo tengo un cuaderno de las ideas aleatorias, donde yo apunto frases que escucho, ideas, artículos que he leído. El guardián de la memoria viene por un artículo que leí, que a mí me pareció súper interesante, lo anoté y eso se quedó ahí durante, pues te voy a decir, 3 años, hasta que se convirtió en una idea más elaborada que me podía servir para una novela. Claro. Entonces, de repente, esto es un poco como dice Stephen King, una idea que tenías por aquí y otra idea que tienes por aquí se juntan y Mm, dices, ostras, pues es que esto me gusta, esto puede funcionar. En el caso del Guardián, yo tenía mucho problema con el género y con ujú, el lugar. O sea, yo tenía eh, la idea viene por un artículo que dice que nuestra memoria no es infalible porque nosotros cuando acudimos a un recuerdo lo modificamos. mm. Entonces, eso significa que todo lo que recordamos es mentira. Y a mí eso se me Sí, quedó aquí, so- claro, pero yo no sabía qué hacer con eso. Entonces, cuando fui a Nueva York en un viaje en el 2017, ahí como que empezaron a conectar todas las cosas y dije, ostras, es que aquí puede suceder esto, mm, y así fue. Así funciona un claro, poco mi claro. cabeza. Además, te prometo que te iba a preguntar, te iba a decir, o has estado en Nueva York o eres la reina del Google Maps. O sea, tú También, tenías esas dos opciones. Sí, sí, también, sí, total, total. sí, estoy, a ver, estoy orgullosa de esta novela porque todo el mundo que lo lee, pues lo dice, ¿no? Que parece que de verdad estás en Nueva York, que la ambientación está guay. Y me Sí, alegra sí, sí. muchísimo porque era una de las cosas que de verdad quería conseguir eso. Totalmente. Lo consigues. Y ya te digo yo que es eso, se nota ahí que hay conocimiento, porque es lo que digo, yo si me pongo a hacer una novela sobre Nueva York desde aquí, desde Zaragoza, tengo que recorrerme Google el Google Maps, Maps y el Google Earth, vamos, que me va a totalmente. llamar de Google a ver qué pretendo yo allí. Es verdad, Totalmente. es verdad. Entonces, se nota, por eso te iba a preguntar, digo, ¿has viajado, has estado por Sí. allí? O sea, que, Además que es que has allí podido. fue eso, donde todo se creó. Qué guay, qué guay, ¿no? Luego, pues habrá lectores que lean la novela y luego Mm. vayan y a lo mejor se Jo, acuerden de ella y ojalá. imagínate, ¿no? Sería un sueño, vamos. Claro, Sí, claro, sí, eso, sí. mira, los libros están ahí para siempre, no se sabe cuándo Sí, una persona va a conectar ojalá. con la novela. O sea, que genial. Qué guay. Y bueno, hablando un poquito, como decíamos, de escritura, no Ujú. sé si nos puedas dar, porque yo intento llegar siempre a los escritores, pero tanto a escritores con más experiencia como a personas que están empezando y están publicando y están
comenzando en este mundillo. Entonces siempre me gusta preguntar si nos podrías dar algún tip que te gustaría darle a algún escritor o escritora novel que a ti te haya ayudado. Porque, a ver, aunque yo tengo 2 años de experiencia, tú tienes un millón, ¿vale? Pero estoy seguro de que en esos años hay algo que tú has aprendido que dices, ¡buah! Si mi yo del pasado lo hubiera sabido esto, me habría ahorrado tiempo, me habría venido bien saberlo. Ahí es donde quiero yo Sí, atacar. ¿Qué tips nos ahí, puedes dar? vale. A ver, yo al principio dejaba mucho de lado la lectura cuando yo escribía, porque sentía como que iba a contaminar, no me gusta esa palabra, pero como que me iba a dejar influir por lo que estaba leyendo y, y luego me he dado cuenta de que no, todo lo contrario. Mientras leo, es que me ayuda muchísimo leer mientras escribo, porque noto que tengo muchísima más fluidez a la hora de escribir, que, no sé, me resulta mucho más fácil. Entonces, es que he conocido muchos autores, muchos escritores que dicen, es que yo no leo. Y me parece un error garrafal, de verdad. O sea, todos estos tips de, deberías escribir en esta persona o deberías utilizar tal tiempo verbal, yo me los paso por aquí. Pero es verdad que el de no leer es que a mí me parece algo que no se debería hacer. Tú necesitas leer como Total, escritor, necesitas ver qué hacen otros, tanto para bien como para mal. Aprender técnicas narrativas, recursos narrativos, lo que sea. Y entonces absorberlo y decir, esto me puede funcionar a mí en esta novela o no. Y aprender de, pues eso, de cómo lo hacen los demás. Mirar, observar y aplicarlo un claro, poquito también en tu propia escritura. Para mí eso es totalmente. imprescindible. Además que es que lo puedes leer por dos partes. Una, como disfrute, entretenimiento y, Ujú. por supuesto, un input de creatividad que viene bien, igual que ver una película, Sí, escuchar música, claro, cualquier cosa, como además con la vista un poco de escritor en ese aspecto, es sí, decir, "Ostras, esto que ha hecho como me ha gustado, voy a ver cómo me ha claro, hecho para traerme aquí, ¿lo piensas? Entonces te puede claro, ayudar sí. simplemente, esto, todo que alimente para mí tu creatividad, a mover la mente un poquito, Ujú. yo creo que es bueno en este aspecto, o sea, cerrarte ahí, Eso o es. sea, que leer Eh, mucho, ¿no? leer mucho, vivir mucho, tener todas las experiencias que puedas. Escribir no es solamente quedarte en tu casa y pasar todas las horas del mundo delante del ordenador. Tienes que tener conversaciones con personas, tienes que, pues eso, vivir, porque al final, si no, tus libros ¿de qué se alimentan? No se pueden alimentar únicamente de tu imaginación. Tiene que tener ahí, Claro. no sé cómo decirlo, el reposo. Es- Eso es, los pozos Sí, de cosas que tú has visto, que has sí, vivido o que has pensado viendo a otras eso personas. es. Sí, Así que hay que quitarse la imagen ya del escritor atormentado, totalmente. ¿no? Del escritor ahí en su casa. Totalmente. Sí, sí. Yo Es creo que eso difícil compaginarlo ya. todo, pero bueno, sí. Sí, 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 total, total, total. Genial. Pues bueno, ese consejo lo dejamos para todos los escritores que nos quieran escuchar, que yo creo que es muy útil. Nutrir la mente es un paso importantísimo, casi en cualquier arte Sí, al que te quieras dedicar o te mm, guste, pero bueno, el de la escritura, importantísimo. claro que sí. Entonces, bueno, hoy también queríamos hablar de creación de personajes. Tú eres una muy buena creadora de personajes, como decías, personajes grises, que muy realistas, ¿no? Esa es la percepción que para mí marca la diferencia cuando un personaje pasa del 2D al 3D, ¿no? A estar, entre comillas, vivo. Ujú. Entonces, bueno, ¿qué nos puedes contar sobre este tema de personajes, sobre creación de personajes y demás? Mm, Vale, pues a ver, yo venía de escribir Entrar en el bosque, que es una novela de fantasía, 100%, al uso, un cuento de hadas, para resumir. Ujú. Entonces, sus protagonistas, sus personajes son todos o blancos o negros. No hay matices. El que es bueno es bueno, el que es malo es malo. Y no tienen motivaciones para ello. Simplemente son buenos y malos. Y tú cuando te estás leyendo el libro no estás preguntándote, oye, ¿por qué este es así? No, es así y punto. Cuando yo empecé a escribir El Guardián, yo no quería eso, yo quería todo lo contrario. Quería personajes que hicieran que el lector se preguntara, oye, ¿por qué esta persona es así? ¿Por qué actúa de esta forma? ¿Qué le lleva a ser de esta manera? Entonces hice algo que yo no había hecho en Entrar en el bosque, que es eso, dotarlos de historia
de motivaciones y de una ética que en algunos momentos puede ser cuestionable, pero que es una ética que cada uno defiende a su forma. Y por eso me pareció súper interesante hacer personajes grises, porque el lector cuando lo está leyendo tiene que juzgar y decir, vale, pues si yo estuviera en su piel, actuaría de esta forma, o no comprendo por qué actúa de esta otra. Entonces, lo primero que hice en esta novela fue precisamente eso, desarrollar muchísimo los personajes para saber cómo iban a actuar a medida pues, que fuera pasando la trama. Claro, claro, importantísimo, ¿no? Es lo que tú dices. Para mí, motivar un personaje de alguna manera, a lo mejor aunque sea un personaje secundario, pues Ujú. darle la importancia, ¿no? Que sea el protagonista de su propia Sí, historia y poder darle esos matices. ¿Crees que eso es a lo mejor lo que hace a un personaje interesante, ¿no? El que tenga un poco de historia detrás, que no sea plano, ¿no? sí, de hecho, en El Guardián, uno de mis personajes favoritos es un personaje secundario, que es Tracy, y me parece un personaje que es fascinante, pero tiene que estar en las sombras, no es protagonista. Pues tampoco se le puede dar un protagonismo brutal, pero es verdad que a pesar de ser secundario, yo necesitaba desarrollar muchísimo ese personaje, su historia, su carácter y demás, porque al final tiene un papel importante en la trama, a pesar de que es secundario. Y no Claro. sé, aparte es que se nota que yo disfruto muchísimo creando personajes. Entonces, para mí no son meros elementos en la novela, como puede ser una ambientación. Es algo vivo y que quiero utilizar a mi favor y además pasármelo genial, desarrollando sus Claro. personalidades. Claro, claro. Además son quienes llevan, quienes conducen la historia. Al final hay que tener claro quiénes son, qué es lo que les gusta, qué es lo que no, qué es lo que quieren, todo esto, ¿no? Todos estos aspectos que podemos definir. Hay mucha gente que se ayuda del cuadrante este, no sé si lo has visto alguna vez, de 3x3 o de cinco por No, cinco del personaje. no, ¿Nunca lo has visto? ¿qué es? No, ni idea. Pues es como una tabla, es que la tengo ahí, bueno, es una naranja, Vale, sí, lo veo. literalmente. Sí, sí, Entonces, en un aspecto está como el eje de la legalidad, vale, o sea, es decir, cómo se sienten con respecto a la ley, si son vale, malos, o sea, en plan, sí, van contra la ley, son neutrales, en plan, sí, a veces la saltan, a veces no, o son completamente legales. vale. Y luego con respecto al eje moral, digamos, al Ujú, eje con el prójimo, con los sí, demás, cómo se sienten, sí, ¿no? Entonces, ahí pues lo mismo, bueno, neutral y malo, ¿no? Entonces, en ujú, una esquina sería el bueno legal, sí, que sería como el héroe por excelencia, eso es. y en el otro lado, pues sería el malvado caótico El contra la villano por el ley y contra villano. todo. El Sí, villano por sí, excelencia, ¿no? Por lo que podríamos conocer. Entonces, bueno, hay mucha gente que puede utilizarlo para poner sus personajes y dicen que mínimo se tienen que mover un cuadradito durante la ujú, novela. ¿Sabes? Es claro, decir, para una que, evolución. que, claro, que evolucionen de alguna Sí. manera. Entonces, me parecía interesante, no sabía si lo conocías y digo, pues te lo No, cuento. la verdad es que no, no lo conozco, no, pero me parece súper interesante porque al final es verdad que un personaje tiene que tener algún tipo de evolución en la novela, de alguna manera, aunque sea para atrás o Claro, para, como sea, ¿no? Porque al final, si no, de qué sirve? así es, así es. Yo en mi novela, que aún no conocía nada de estas cosas que tengo en la pared, sí que me hacía mi propia ficha de personaje y yo me ponía, ¿cuál es el cambio interno Sí, relevante del personaje? eso es. Sí, Para contestar esa pregunta. Y yo lo tenía en la ficha, pero ¿sabes? En plan, claro. ¿qué quiere? ¿Qué no quiere? ¿Y qué es lo que cambia? ¿Sabes? En él. Ujú, Y yo creo que eso es cuando a lo mejor el lector se implica más o le gusta mucho un personaje, ¿no? Porque ve que ha evolucionado. Para claro, bien, para mal, como sea, pero ha sí. evolucionado, ¿no? Hombre, evidentemente, a ti que un personaje sea rubio, moreno, pelirrojo, te da exactamente igual. Pero es verdad que mucha gente se centra en mucho, o sea, muchísimo en el aspecto físico y en realidad lo que tenemos que hacer es desarrollar el interior, sus motivaciones, su historia, su pasado, por qué está aquí y sobre todo dónde va y cuál es la Claro. finalidad de ese personaje a lo largo de la novela. Ujú. Totalmente, totalmente. Además, te iba a hacer una pregunta, aunque ahora que estamos con los personajes es fácil que vayas por ahí, pero era una pregunta que me hicieron a mí y dije, te la tengo que traer, que es que para ti, ¿qué es primero, la trama o los personajes? Ya sea Depende como lectora o como escritora. bueno, como lectora.
Depende de las novelas. Suelen atraerme más la trama que el personaje, en general, Ujú. porque no suelo leer novelas de personajes. Es que también ahí hay una diferenciación muy grande. Entonces yo Claro, tiro más hacia novelas de trama, no de personaje. Eh, claro. pero claro, después hay novelas que dices, jolín, es que tiene personajes que están muy bien hechos. Así de las últimas que he leído, se me ocurre Seis de Cuervos, que me parece Mm, un manejo de los Ley personajes Bardugo es excelente, o sea, de verdad, es verdad. Y la trama es brutal y es una historia de trama, no es de personajes, pero sus personajes son brillantes, desde el totalmente. principio hasta el final. En Sombra y Hueso menos, pero en Seis de Cuervos es una pasada. Entonces, claro, ¿qué es lo primero? Lo que me regale el autor. Yo no voy con una Claro, idea predeterminada de quiero encontrar esto. A ver qué me claro. encuentro. Sí, 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 sí. Además, con respecto al ejemplo que mencionabas, yo creo que se nota porque es como que la autora es un poco más madura, ¿no? sí, Madura un poco más esos personajes. Pero aún así, Sombra y Hueso me parece brutal, ¿eh? O sea, yo con Sombra y sí. Hueso No, a sí, muerte sí, yo absolutamente. también me encantó y sobre todo el segundo lo disfruté una barbaridad. Me fascinó. Pero claro, es que después leí Seis de Cuervos Claro. y dije, jolín, qué mujer. Yo me dividía entre si amaba más a Kaz o a Nikolai. Ay, buah, uf, Son madre son mía. Pero es buenísimos. que Kat es que es un personajazo. O sea, es Sí, que es el típico que lees y dices, quiero esto en mis novelas. total, Sí, sí. totalmente. Mm, Totalmente. Además, yo creo que es muy importante lo que has dicho y que para mí lo que es que es como que entro al libro por la trama, pero ujú. muchas veces que me acuerdo de él por los personajes o Sí, como que termino de conectar con los personajes, ¿no? Es una cosa ahí un poco que claro, ni una cosa ni otra. No claro. sé muy bien cómo definirlo, pero Sí, sí, sí. Total, con lo de Kaz me parece así. Además, hace un tiempo en una entrevista preguntaron que era como qué libro te habría gustado escribir, sí. ¿sabes? O qué película te habría gustado escribir. Y es como esto, Esto. en plan, un libro de estos que dices, Ole. ojalá se me hubiera ocurrido a mí, qué bien hecho Sí. está, ¿sabes? Es la idea, Esas cosas los pasan. personajes, la ejecución, es un 10 de 10, Seis de Cuervos, es una maravilla. Total, Sí, sí, sí. totalmente, Y me totalmente. pasó también con el bestiario de Axlin, viniendo un poco a España, me pareció también Mm, muy buena idea, muy bien ejecutado, con muy buenos personajes. Me gustó también un montón esa Pues lo trilogía. tengo Sí, súper pendiente de leer, te lo prometo. Sí, es pues esto que siempre he tenido ahí. sí, sí, pues es una barbaridad de trilogía, de verdad. O sea, nada que ver con todo lo anterior de Laura Gallego, es, no sé, muy bueno, muy bueno. Sí. Pues entonces le daré la leída ya, porque es que mira, a mí me dicen, entre esa y la del Trono de Cristal, la El saga trono de, de... saga Trono de Cristal, es Victoria Abetjar. no, es de Sarah J. Maas, creo que es. Ah, joder, Sarah J. vale, Maas. es que tiene... De la de, Vale. de la de Lo estoy Acotar confundiendo y con todo la esto. Reina Roja. Sí, lo estoy No, confundiendo. no, no, no. Es Trono de Ya, Cristal, que sí, es una saga que debe estar muy bien y tal. Pero eso, y la del bestiario también es como, te lo tienes que leer, te lo tienes que sí, leer. Y digo, pues claro. lo tengo pendiente, lo tengo pendiente. Lo tengo que leer, Madre lo tengo mía. que leer, O sea, que totalmente. no hay, que no hay libros. Claro, 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 claro. Y bueno, tú escribes, ahora mismo está sobre todo más centrado lo que tú dices en diferentes tipos a lo mejor, pero dentro de la fantasía, Ujú. eh, sé que sí, pero especifica un poco. ¿Te ves escribiendo algún otro género y tal? Y sobre todo, ¿qué género no escribirías nunca? Vale, ¿O empiezo crees por el tú? final. Claro que Mm, creo, porque luego Claro, igual me pongo claro, y me claro, por eso. apetece y digo, pues mira, no escribiría ahora mismo, no se me da nada bien la romántica, nada, Ujú. ni la rock-com que ahora está muy de moda, todo esto es que no, porque no leo. Entonces me costaría muchísimo meterme en este género porque no sé ni las bases, ni, no tengo ni idea. No podría empezar una novela si no es mi género. Em, Me molaría muchísimo escribir thriller. De hecho, tengo una idea por ahí, pero me falta porque no sé muy bien cómo ejecutarla, entonces está ahí en reposo. Ujú. Y ahora mismo estoy escribiendo una novela que es un poco realismo mágico. Es lo más alejado de la fantasía que he escrito nunca, porque está basada en Nueva York de los años 20
Entonces es muy, muy realista, solo que hay un elemento, pues eso, que nos hace pensar en el realismo mágico. Y Ujú. fíjate, pues es algo que me parecía muy difícil de ejecutar antes de empezarlo y bueno, pues ya lleva casi 90.000 palabras. ¡Ostras! ¡Ostras! Ya Pues entonces vamos ya ahí. eso ya es una novela, vamos. O sea, Sí, luego ya le puedes estoy dar ya, la extensión que quieras, pero ya es una novela. sí, estoy en la recta final, ya me queda muy poquito y lo estoy disfrutando mucho, mucho. Y es lo más Total, alejado de mi género, podríamos decir. total, total. O sea, eres súper productiva escribiendo. ¿Cómo podemos ser tan productivos como tú escribiendo, por favor? O sea, Bueno, una vamos a ver, ayudita. lo que estoy publicando ahora lo escribí hace, o sea, el libro que va a salir este año lo escribí hace dos, pues así voy. Ujú. Como nunca paro entre libro y libro, que también es un problema, que debería tomar descanso, la verdad, pero es que es Claro, horroroso. claro. Bueno, no, pero es como, este mundillo es como estresante y tal, porque es como, oye, tengo que hacer esto y esto como lo mejoro, Sí, porque conforme más aprendes te das cuenta de que escribir es difícil, no es algo sí. fácil. Pero es que es como que, bueno, pero me gusta, ¿sabes? Hombre, es que si no te gustara, últimamente hay mucho debate en Twitter porque hablan de esto, ¿no? De Mm. los autores consagrados que dicen, es que estos ya podrían dedicarse a no escribir con la pasta que ganan. Es como, pero ¿cómo no te vas a dedicar a escribir si es lo que te gusta? Claro, claro. Si es que es Te lo que tiene si que no, no nos gustar. habrían plantado a empezar a hacerlo, Es que si no probablemente. te gusta, no O lo sea que, haces. O sea, exacto, mm, exacto. sí. Totalmente, totalmente. Pues bueno, qué guay, qué guay. Bueno, pues ahí construir personajes, novelas, bastante bien. Ujú. Y bueno, ahora voy a ir con esta ronda de últimas preguntas que son las que me gusta hacer siempre. Vale. Pero antes, bueno, voy a ver qué estáis comentando por aquí porque no os calláis. Muy bien. Yo me voy a tomar el Wow, café. tal. Sí, sí, dale un sorbo, dale un sorbo. Me voy a leer algo tuyo, pero ya. Ay, qué Bueno, pues muy bien. bien. Darle lectura. Ya estoy con un thriller psicológico. Qué Toma ya. guay. Mejor hablar de realidad fantástica que de realismo mágico. A ver si voy, tengo ganas de leerte. Va, este va a ir a la feria seguro. Qué guay. Oye, que se Bueno, pues presente, porque yo soy, he dicho, tengo muy mala memoria para todo. Entonces, que me diga quién es. sí, 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 sí. Víctor, preséntate y ya te llevas el guardián firmado y con regalitos que ha dicho que va a Sí, llevar. O sea que sí, yo sí. que tú no me lo pierdo. Muy bien, pues ahora ya que le hemos dado un sorbo al café, Sí, eh, orientar un poquito hacia nuevos proyectos. ¿Qué nos puedes contar? Ya, bueno, como decías que ya tenías la novela esta que vas a publicar, pero bueno, vale. nuevos proyectos en general, cosas que nos quieras contar ahí. Pues a ver, yo tengo como mi orden en mi cabeza, pero luego la verdad es que me siento y no lo sigo. Pero bueno, mi idea es terminar el proyecto actual, que es el que hablamos de Nueva York de los años 20. Luego Ujú, escribiré la segunda, bueno, terminaré de escribir la segunda parte del que voy a publicar con Munis a final de año, que tengo ujú. escrito más o menos un 30%. Y luego quiero ponerme con una trilogía que es medio fantástica también, un poco, en realidad fantástica también. Eh, sí, pero que es un poco más middle grade que juvenil adulto. Rebajo ahí un poco la edad. Esa Bueno, es mi muy idea, pero bien. luego igual de repente se me cruza y tengo una historia sobre Edimburgo ahí rondando la cabeza que igual dice, oye, mi turno, y desbanca todo Claro, lo demás, ¿sabes? claro, eso es en principio. Luego Es ya en las principio, cosas. sí, sí. Cuando yo estoy muy aturullada, me hago mi lista y digo, vale, voy a escribir esto, esto y esto. Y me lo ordeno. Pero luego no le hago ni caso. Así es. Bueno, pero la intención la tienes, la intención de organizarse está. Luego 100%. ya, Luego me siento y digo, no me apetece. Voy a otra cosa. por intención que no quede. Genial, genial. Ah, Pues muy bien, muy buenos proyectos. Ahora vamos a la pregunta del anterior invitado, invitada, en este caso invitada, que fue Ana González Duque, anda, que ella deja una pregunta para ti. Bueno, no sabe que vienes tú, ella deja una pregunta para el vale, siguiente invitado vale, y entonces tú la contestas y tú me dejas una pregunta para la persona que viene la semana que viene, que no sabes quién es. vale, perfecto. Correcto. ¿Podría llegar a dar alguna pista si hiciera falta?
si necesitases, sin revelar quién es, ¿Le conozco o pero la bueno, conozco? eh, ¿cómo te contesto a No eso? sé, o sea, quiero decir, si es... Eh, bueno, no sé, vamos a contestar a la pregunta y luego ya matizamos la tuya, ¿vale? Vale. Así lo pensamos. Ay, La pregunta de Ana González Duque fue que, bueno, mirando hacia el pasado, hacia tu primera novela, hacia tu origen de cuando empezaste a publicar, ¿qué habrías cambiado en cuanto a un poco la promoción o qué has aprendido en este tiempo que te habría gustado aplicar en tu primera novela? vale, pues a ver, yo publiqué, voy a hablar de la novela, no de, bueno, no sé si hablar del poemario o de la novela, porque son muy diferentes. Mira, el poemario, que fue el primer libro que publiqué, cambiaría Ujú, absolutamente todo, porque yo era muy tímida, a mí me daba pánico absolutamente todo, ponerme delante de una cámara, hacer una presentación presencial, eso ya ni contemplarlo. Entonces no hice nada, nada de promo. Nada, ni siquiera, o sea, en redes ponía alguna foto, hablaba muy poquito, pero también me daba vergüenza enseñar mi claro. trabajo, aburrir. Entonces, claro, eso lo cambiaría al 100% y Perder un diría que poquito no, la vergüenza ahí, ¿no? En totalmente. ese aspecto. Sí, 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 es que era una vergüenza paralizante y no, y Claro, ahora he descubierto que es que me encanta, o sea, que me encanta hacer presentaciones y hablar y conocer gente. claro, Entonces, bueno. Eso sí lo cambiaría muchísimo. Sí, genial. Además, eres muy buena comunicadora, entonces habría sido una pena que te gracias. hubieras quedado ahí en el miedo, ¿no? Hay que ir Es que más el miedo allá. es muy malo, Es es lo muy malo. peor, es nuestro peor Es enemigo, ya verdad. como en todos los aspectos. Es nuestro peor enemigo, y más cuando estamos haciendo algo que no hace daño a nadie. Es algo Claro. bueno y que Y es que te algo que has creado gusta, tú. claro, Exacto. y yo qué sé. Yo Sin veía miedo, después a sin otra miedo. gente transmitiendo y decía, jo, con qué entusiasmo hablan, qué envidia. Y Claro. sí, eso cambiaría. Bueno, pero ahora estás aquí, al otro lado Sí, de la sí, pantalla. sí. Y encantada. Mira, ¿ves? Por aquí dicen, yo ahora estoy igual, estoy con pánico de ponerme delante de una cámara y hablar. Yo creo que todos hemos pasado Sí, por eso. Todos. sí, sí, sí. Yo al final tuve que obligarme y fíjate que cuando yo publiqué el libro, yo tenía un canal de YouTube y yo Mm, me grababa y hablaba de libros, pero no era igual grabarme sin nadie delante, ¿sabes? Porque tenía como claro, el control, que si la fastidiaba podía rehacerlo, pero claro. un directo o tal, nunca, nunca. Y mira, Claro, claro, era el pánico escénico un pero poco 100%, que sí. te lleva. Así que nada, mucho ánimo porque al Eso final es. esto es a prueba y error y se consigue. Muy bien, pues bueno, ahora la pregunta que quieras dejar para la siguiente persona, lo te digo, te puedo dar pista, aunque siempre puedes Mm, preguntar por su color favorito o algo así, da igual. vale, O sea, no tiene nada que ver, no tiene por qué ser de libros, pero si quieres sí. sí, Te puedo decir que es escritor, es un escritor. escritor, vale, Bueno, hace bastante ciencia vale, ficción, hace ciencia ficción y es bastante especialista en relato corto. Es muy bueno mm, haciendo relatos cortos, vale, o sea, muy bueno. Entonces, bueno, esos son los datos que te puedo dar. vale. Pues mi pregunta sería, por ejemplo, ¿cuál es su mayor sueño como escritor? El mayor sueño cumplido. Bueno, por cumplir, claro. Sí, ¿Cuál sí, es el mayor sueño que tiene, ¿no? Con su carrera con su de carrera. escritor? ¿Dónde querría llegar? Lo máximo. Claro, ok, ok. Pues yo la ¿Realista o no? apunto. Claro, claro. Sí, Aquí se permite todo. Nosotros somos los totalmente. menos realistas del mundo, nos gusta la fantasía. Claro. Entonces, vale, pues la semana que viene se la haré y a ver Genial, qué nos cuenta. muy bien. Y bueno, cerrando un poquito, ¿hay algo que nos hayamos dejado? ¿Hay algo que tú quieras preguntarme a mí, ya que estás aquí? Uf, ¿O estás bien? no sé, no sé qué preguntarte. No sé. Si me quieres contar cuál es tu personaje favorito del Guardián. Buf, para mí mi personaje favorito de momento es el chico, este, ¿cómo se llama? El tatuador.
Elliot. Es que soy malo para los Sí, nombres, lo bueno, yo siento. también. No pasa nada. Este Elliot, me está gustando. De sí, momento me tiene bastante... Me parece guay, me parece guay. sí, es buen majo. Así que, bueno. Pero aún no lo he terminado, ¿eh? Aún me quedan unas páginas, Bien. así que cuando lo termine, te O sea informo. que no sabes todo el pastel. No sé todo el pastel. Me encanta. Claro, es que estoy en ello, estoy en ello. Pues buena suerte, buena suerte. Muchas gracias, muchas gracias. Ya te contaré a ver qué tal te diré. Vale, cuando Te quieras. escribo. Genial. Muy bien, pues bueno, por mi parte eso es todo, Muy de bien. momento. Una nueva conexión. Nada, que agradezco a todo el mundo que se ha conectado y por supuesto esto lo va a ver más gente después, ya sea por YouTube o nos escucharán a través del podcast. Ujú. Así que gracias a todos por estar ahí y sobre todo gracias a Ana por este momento que nos has dado y por pasar un ratito aquí con nosotros conociéndote un poco. Y ha sido un placer que estás invitada cuando quieras, cuando publiques la siguiente novela, lo que sea, pues vuelves a pasar por aquí, le volvemos a dar promoción y lo que haga falta. De Así que, por mi cabeza. parte, me despido, te dejo Muy bien. despedirte y cerramos, ¿vale? Pues nada, pues encantada de estar aquí, de verdad, y que volveré en cuanto tenga la próxima novedad, porque me lo he pasado genial. Una chica en busca de venganza. Un pasado misterioso. Un futuro que nunca habría imaginado. ¿Qué destino te espera cuando vas más allá de todo lo que crees? Descubre un mundo nuevo lleno de aventuras que te atraparán desde el primer capítulo. Descubre El despertar de la luna, de Guillermo Bautista.